40 minutos nos vamos a tomar contacto de inmediato con Katy Tolosa, quien junto a Andrés Oñate llegaron hasta las dependencias de la UNAV. Katy, con buenas noticias como siempre. Sí, con buenas noticias, con buenos consejos también y sobre todo en el ámbito de la salud. Fíjense ustedes que también en esta jornada estamos en la Universidad Andrés Bello esta vez para poder conversar, ahondar un poquito más acerca de los accidentes cerebrovasculares, los ACV también o problemas finalmente que genera en la salud de algunas personas con algunas enfermedades. ¿Cuáles son esas? ¿Por qué se generan los accidentes cerebrovasculares? Vamos a preguntárselo precisamente al doctor y también académico, urgenciólogo de la Universidad de la Facultad de Medicina, Rodrigo Jara, quien nos ha regalado unos minutitos para poder hablar sobre este importante tema para nuestra salud. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, súper bien. Sí. Preocupados nosotros de los accidentes cerebrovasculares, ataques cerebrales también conocidos por la población. ¿Cuáles son aquellas enfermedades que de alguna manera nos pueden decir, oye, atento, porque puede generar esto? Sí, o sea, es un tema bien prevalente, siempre presente durante todo el año, la verdad. No es que sea algo como de ahora, de septiembre, por decirlo de alguna forma. Es algo que generalmente está asociado un poco a la edad y a los factores de riesgo cardiovascular que los médicos típicamente mencionamos, en el fondo no fumar, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que son formas un poco de prevenir la enfermedad. Finalmente yo creo que lo más importante quizás que podríamos conversar es cómo se puede diagnosticar y qué puede la población saber o qué signos son como relevantes para hacer el motivo de consulta, digamos, consultar en una urgencia, porque esto es algo finalmente tiempo dependiente. El tiempo es cerebro, es un poco lo que decimos. Acá, de alguna manera, lo importante, como dice, es poder conocer aquellos síntomas, saber alertar y también ayudar, de alguna manera, a algún familiar, alguien cercano que esté alrededor de nosotros y que de alguna manera puede demostrar algunos signos. ¿Cuáles serían aquellos? Sí, mira, yo creo que la forma más... Esto un poco se lo enseño a los alumnos, pero la forma más inteligente de entenderlo es que tienen que cumplirse como 2 puntos para poder uno sospechar un accidente vascular, que son como los principales. Entonces, uno es que tiene que ser agudo, por eso le llamamos ataque o accidente vascular agudo. En el fondo tiene que ser agudo, no es como algo que pasa en 3 o 4 días. Obviamente si alguien tiene un problema de lo que voy a conversar y lleva 4 días, igual probablemente debe consultar, pero el que sea un accidente vascular es agudo y nos amerita una conducta que es ir rápido a consultar en la urgencia, porque es una patología de tiempo dependiente. Y lo segundo es que se pierda uno una función. Yo eso siempre le digo a la gente, pierdo la capacidad de hablar, pierdo la capacidad de caminar, pierdo la fuerza de un brazo, pierdo el equilibrio, pierdo la fineza al escribir. Entonces, si se cumplen esas 2 cosas, en el fondo una pérdida de una función, obviamente de origen como cerebral, y esa pérdida de función es abrupta o rápida, nos amerita una conducta de urgencia. Y esa conducta va a ser, como para el gente, en el fondo, consultar. Tiene que ir a un servicio de urgencia. Eso es cuando uno detecta de inmediato una pérdida entonces de movilidad, de la capacidad del habla, de reaccionar finalmente ante algunos estímulos, pero ¿son de algún lado en específico, del lado izquierdo, lado derecho o da lo mismo? En el fondo, el accidente vascular se produce en la gran mayoría de los casos, como el 85% de ellos, en el que se tapa una arteria, entonces no le llega sangre al cerebro. Entonces, obviamente hay arterias que irrigan todo el cerebro. Por ende, cualquier zona que esté tapada puede dar algún síntoma. Entonces, a veces puede ser que no puedo hablar de forma adecuada o no puedo expresarme de forma adecuada. A veces puede ser algo físico que los familiares ven, como que se le cae la mitad de la cara, en el fondo está balbuceando, o pierdo la fuerza, como digo, el equilibrio. O sea, cualquier función que tenga que ver con cómo funciona el cerebro, cualquier actividad que se pierda puede ser un síntoma de accidente vascular. Esto, doctor, de alguna manera tiene también la misma demostración, los mismos signos, tanto en hombres como en mujeres. ¿Varía de alguna manera también en otro tipo de población? En general no hay una gran diferenciación entre la sintomatología que expresan los hombres o las mujeres, la verdad. Quizá... No, ni siquiera eso. O sea, los factores de riesgo suelen ser los mismos.
no hay una gran diferenciación desde el punto de vista sintomático en hombres y mujeres, la verdad. Eso es importante saber porque en el fondo cualquiera puede estar hoy día quizás viviendo un ataque cerebral y lo importante acá es llegar sí o sí lo más pronto posible a un recinto asistencial. Sí, porque en el fondo como tenemos esta arteria tapada, el cerebro tiene un tiempo muy limitado de reserva funcional ante el cual empiezan a morir las neuronas. Se dice que por cada minuto que pasa, incluso se va muriendo algo así como 1,9 a 2 millones de neuronas por cada minuto que no le llega sangre al cerebro. Entonces, lo más importante acá es consultar. ¿Y por qué? Porque pasado un tiempo, un límite, después de ese tiempo, ya el daño es irreversible. Entonces, los médicos tenemos algunas estrategias y con la tecnología esto ha ido cada vez como progresando, en el cual podemos, si es que el paciente llega temprano, lograr un cambio en el desenlace de la enfermedad, que el paciente quede sin secuelas, incluso curar la enfermedad sin que deje una secuela. ¿Y cuál es el tratamiento ante un accidente cerebrovascular? Si bien es algo complejo porque finalmente se desactivan, por así decirlo, algunas funciones que son vitales, el habla, el movimiento. ¿Cómo es el tratamiento? Sí, o sea, bueno, obviamente depende un poco del tipo, yo le estoy tratando de hablar un poco de lo más generalizado, pero si es que se logra identificar que hay una arteria tapada y el paciente llega antes de 3 horas en general, incluso hasta 24 horas, pero yo creo que para nosotros deberíamos pensar antes de 3 horas tenemos que estar ya en la urgencia, uno puede dejar un tratamiento específico que finalmente rompe el coágulo y permite que el flujo sanguíneo cerebral se restituya, ¿ya? Cuando el paciente ya llega un día después o varias horas después, el tratamiento es un poco más como para evitar que se genere más daño, más que como curar esa zona que está afectada. Acá es importante porque tenemos la costumbre de cuando nos sentimos mal de alguna manera, nos vamos a acostar, nos vamos a tratar de aislar y no preocupar finalmente al resto. Lo vemos en muchos adultos mayores que lamentablemente se sienten de alguna manera diferentes y no lo comunican, no lo verbalizan. Acá es importante que ellos, sobre todo, toda la población, manifieste si se siente distinto en algo. O sea, no solo que lo manifieste, sino que vayan a la urgencia. No es... pedir ayuda finalmente. Claro, y bueno, un poco también con los infartos. El mismo concepto que tiene la gente como bien instaurado que le duele el pecho tiene que consultar. Yo diría que es exactamente lo mismo, es la misma fisiopatología de la enfermedad, generalmente se produce por el mismo fenómeno que es una arteria tapada y es tiempo dependiente. O sea, si su cerebro le damos tiempo sin oxígeno, se va a morir y esa función no se va a recuperar y el paciente va a quedar con secuelas por el resto de su vida. Entonces es muy importante acá el consultar precozmente, el tiempo es cerebro. Hay avances importantes en materia tecnológica para poder favorecer, apoyar finalmente en las terapias. Si nos pueden señalar, como por ejemplo, de qué manera hay hoy día dispositivos que permitan mejorar la condición de calidad de vida de una persona que tiene un ataque cerebral. O sea, yo como soy urgenciólogo lo voy a hablar un poquito más de la urgencia, pero en el fondo tiene que ver principalmente con el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico, cada vez hay más tecnología, por ejemplo, mejores escáneres o mejores procesos en el cual uno puede detectar de forma más fehaciente y más precisa el área dañada del cerebro. Y eso nos permite un tratamiento con fármacos que antes no existían. O sea, obviamente para nosotros los médicos, ya los medicamentos llevan años dando vuelta, pero en el fondo cada vez se están utilizando más ahora en accidente vascular. Y lo otro, la tecnología nos permite quizás ir ampliando este tiempo de ventana que llamamos para poder no ser tan restrictivo. Pero es importante que le quede muy clara a la población, a la gente, en realidad, que aunque tengamos ventanas y algunos papers, bibliografía, diga que algunos tratamientos se pueden hacer hasta 24 horas, sin duda el tratamiento va a ser más efectivo y vamos a quedar con menos secuelas si el paciente consulta ojalá la primera hora, y ojalá antes de las primeras 3 horas, ¿ya? Yo diría eso desde el punto de vista como de la urgencia, quizás de las tecnologías, como para ya el paciente hospitalizado, todo lo que tenga que ver con una mejor UCI, una UCI más especializada, neurológica, como por ejemplo pasa acá en el Hospital Higuera, la gente no lo sabe, pero la UCI o la UTI neurológica del Hospital Higuera está como acreditada con incluso parámetros internacionales, como de las mejores acá de toda Latinoamérica. Entonces hay un protocolo bien instaurado que incluso
las personas que están haciendo la categorización, los enfermeros, los paramédicos, cualquier paciente le dice algún síntoma así y se activa un protocolo que nos hace tomar medidas rápidas, en el fondo algunos exámenes rápidos, el paciente se prioriza, entonces consulten si es que tienen estos síntomas, es muy importante. O sea, aquí cada minuto es importante, cada minuto cuenta a la hora de que enfrentar finalmente un accidente cerebrovascular. Rodrigo Jara, urgenciólogo académico de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por su tiempo, porque sin duda que también hemos aprendido bastante en toda esta semana, también con los distintos temas que se han abordado en materia de salud sobre todo, así que ya sabe algunos de los síntomas, por supuesto, acuda de inmediato o movilice también a su familiar si es que está también teniendo un accidente cerebrovascular. Gracias, Katy, por esta información. Lo más importante, el diagnóstico a tiempo, estar atentos, por supuesto, a los síntomas que se puedan presentar para llegar en el momento oportuno. 9 de la mañana con 51 minutos. Seguimos, como siempre, contigo hasta las 12:30 con muy buenos datitos, sobre todo